El reloj marcaba las 6 de la mañana cuando Guadalupe se miró por última vez en el espejo roto de su humilde habitación. 65 años reflejados en cada arruga, 30 de ellos entregados a una familia que no era la suya. Hoy, finalmente, recibiría lo que le correspondía, la compensación por 3 décadas de servicio, de sacrificio, de entregar su vida entera a cuidar hijos ajenos mientras los propios recuerdos de su difunto esposo se desvanecían en la soledad de las noches. Se puso el vestido azul marino que guardaba para las ocasiones importantes. Era el mismo que había usado en el funeral de Roberto, su amado esposo, hace ya 15 años. Ese vestido había visto lágrimas, pero hoy vería sonrisas. O eso creía ella. ¿Alguna vez has trabajado toda tu vida para alguien que después te traicionó? Déjanos en los comentarios de qué país nos escuchas y si has vivido una injusticia similar. Tu historia importa y queremos conocerla. Antes de continuar, necesito pedirte algo del corazón. Si crees en la justicia, si piensas que las personas buenas merecen ser defendidas, presiona ese botón de me gusta ahora mismo. Pero más importante aún, suscríbete a este canal. ¿Por qué? Porque cada suscripción es un voto por la verdad. Es tu manera de decir que las Guadalupes del mundo no están solas. Somos ya una familia de más de 500,000 de personas que creemos que el bien debe triunfar. Únete a nosotros. Presiona suscribirse ahora, activa la campanita y sé parte de este movimiento que da voz a quienes no la tienen. No te arrepentirás, te lo prometo. Guadalupe caminó despacio por el sendero de tierra que conectaba su pequeña habitación con la casa principal de la hacienda, El Descanso. Cada paso resonaba con recuerdos. Por este mismo camino había corrido tantas veces cuando los niños la llamaban en medio de la noche, asustados por pesadillas o enfermos de fiebre. Por aquí había caminado llorando el día que enterró a Roberto, regresando a una casa vacía, para luego levantarse al amanecer y preparar el desayuno de los hijos de don Pepe. La casa grande se alzaba imponente frente a ella, paredes blancas, tejas rojas, un jardín que ella misma había cuidado durante años. ¿Cuántas flores había plantado ahí? ¿Cuántas veces había barrido esas escaleras de piedra? Tocó la puerta con suavidad, como siempre lo hacía, aunque después de 30 años, bien podría haber entrado sin anunciarse. «Adelante, Guadalupe», escuchó la voz de don Pepe desde adentro. Empujó la pesada puerta de madera y entró al recibidor. El olor a café recién hecho llenaba el ambiente. Don Pepe estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia sus tierras extensas, esas tierras que se habían construido también con el sudor de Roberto, con las manos de Guadalupe, con el trabajo de tantos que nunca vieron una parte justa de las ganancias. «Buenos días, patrón», dijo Guadalupe con respeto, ese respeto que había mantenido incluso cuando no era merecido. Don Pepe se volteó. Era un hombre de 60 años, robusto, con el cabello plateado peinado hacia atrás y ojos que alguna vez habían mostrado gratitud, pero que ahora solo reflejaban cálculo y frialdad. «Guadalupe, 30 años», dijo él, como si estuviera haciendo una observación sobre el clima. «Es mucho tiempo». «Sí, patrón, mucho tiempo», respondió ella, sintiendo cómo el corazón le latía más rápido. En su mente, las cifras bailaban. Había calculado y recalculado cuánto le correspondía. Con ese dinero podría finalmente tener su propia casita, quizás un pequeño negocio de comida, algo para vivir con dignidad sus últimos años. «Siéntate», le indicó don Pepe señalando el sofá de la sala. Guadalupe dudó. En 30 años nunca se había sentado en esos muebles. Los había limpiado miles de veces, había sacudido cada cojín, había pulido cada pata de madera, pero sentarse en ellos era algo reservado para la familia, para las visitas importantes. Ella era solo la empleada. «Siéntate, mujer, no tengas pena», insistió don Pepe con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Se sentó en la orilla del sofá, con la espalda recta, las manos sobre su regazo, apretando su vieja bolsa de tela. Esa bolsa había sido un regalo de la señora Patricia, la difunta esposa de don Pepe, en tiempos mejores, en tiempos cuando todavía existía la humanidad en esa casa.
Voy a buscar los papeles a mi oficina, dijo don Pepe. Mientras tanto, ¿quieres un café? Puedes pedirle a Sofía que te prepare uno. Sofía, la nueva empleada. Una muchacha de apenas 25 años que don Pepe había contratado hacía 2 meses. Guadalupe había intentado enseñarle, compartir con ella los secretos de la casa, pero la joven la miraba con desdén, como si Guadalupe fuera un estorbo, un mueble viejo que debía ser reemplazado. No se preocupe, patrón, estoy bien así, respondió Guadalupe. Don Pepe asintió y salió de la sala. Sus pasos resonaron por el pasillo de mármol, ese pasillo que Guadalupe había trapeado innumerables veces, de rodillas, con las manos agrietadas por el cloro y el jabón. Sola en la sala, Guadalupe miró a su alrededor. En la pared colgaban fotografías familiares. Ahí estaba Carlos, el hijo mayor de don Pepe, en su graduación universitaria. Guadalupe recordaba haberle planchado esa toga, haber llorado de emoción ese día como si fuera su propio hijo, porque en cierto modo lo era. Cuando la señora Patricia murió de cáncer hace 12 años, Carlos tenía apenas 13. Sus hermanos, Ana y Miguel, 10 y 8 respectivamente. Guadalupe había sido quien los consoló en las noches interminables de llanto. Había sido ella quien preparó sus almuerzos escolares, quien asistió a las reuniones de padres cuando don Pepe estaba demasiado ocupado. Había sido ella quien curó las rodillas raspadas, quien escuchó los primeros amores, quien celebró cada logro pequeño y grande, y lo había hecho mientras cargaba su propio dolor. Roberto había muerto solo 3 años después que la señora Patricia. Un infarto fulminante mientras trabajaba bajo el sol despiadado, reparando cercas en el extremo más alejado de la propiedad. Tenía apenas 50 años. Guadalupe recordaba haber rogado a don Pepe que le diera a Roberto trabajos menos pesados, que ya no tenía la misma fuerza. Pero don Pepe había dicho que un hombre debía ganarse su sueldo completo. Cuando Roberto murió, don Pepe le dio 2 días libres para el funeral. 2 días. Luego esperaba verla de vuelta preparando el desayuno como si nada hubiera pasado, y ella había regresado porque necesitaba el trabajo, porque no tenía a nadie más, porque los hijos de don Pepe la necesitaban, aunque su propio corazón estuviera destrozado. Nunca recibió la compensación que le correspondía a Roberto. Don Pepe había dicho que lo arreglaría, que le daría algo, pero los meses pasaron y nunca llegó nada. Guadalupe no insistió. No sabía cómo hacerlo, no conocía sus derechos y tenía miedo de perder su propio trabajo si presionaba demasiado. Ahora, sentada en ese sofá, esperando su propia compensación, una sombra de duda cruzó su mente. ¿Y si don Pepe hacía lo mismo con ella? No, se dijo a sí misma. Esta vez era diferente. Esta vez había leyes más claras, había papeles firmados. Esta vez recibiría lo que le correspondía. Los minutos pasaron lentamente. Guadalupe escuchó voces en alguna parte de la casa. Reconoció la risa aguda de Sofía. Luego, pasos que se acercaban. Don Pepe regresó, pero no traía papeles en las manos. Su expresión había cambiado. Ahora había algo oscuro en su mirada, algo que hizo que el estómago de Guadalupe se contrajera con un presentimiento terrible. «Guadalupe», dijo él con voz controlada, demasiado controlada. «Tenemos un problema». El corazón de Guadalupe dio un vuelco. «¿Un problema, patrón? ¿Qué sucede?» Don Pepe se paseó por la sala con las manos en los bolsillos, como un actor ensayando su papel. «Verás, he estado revisando las cuentas y me he dado cuenta de que han desaparecido algunas cosas de valor de la casa en los últimos meses». Guadalupe sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «No entiendo, patrón. ¿Qué cosas?» «Joyas de mi difunta esposa, algunos objetos de plata, y ahora no encuentro mi reloj de oro, el que perteneció a mi padre». Las palabras cayeron sobre Guadalupe como piedras. Se puso de pie, temblando. «Patrón, yo nunca he tomado nada que no sea mío. Usted lo sabe. 30 años trabajando aquí y jamás...» «Siéntate, Guadalupe», ordenó don Pepe con firmeza. Ella obedeció, sintiendo cómo las piernas le flaqueaban. Su mente corría desesperada. ¿Cómo era posible? ¿Por qué justo hoy, el día que venía por su compensación?
En ese momento Sofía entró a la sala. Llevaba una bandeja con café, pero su expresión era extraña, nerviosa. Miró a don Pepe y luego a Guadalupe, y en sus ojos había algo que Guadalupe no pudo descifrar inmediatamente. ¿Miedo? ¿Culpa? Sofía, dijo don Pepe, dile a Guadalupe lo que me contaste esta mañana. La joven dejó la bandeja sobre la mesa con manos temblorosas. No miraba a Guadalupe a los ojos. Yo vi cuando usted entraba al cuarto del patrón ayer por la tarde. Salió rápido, como escondiéndose. Guadalupe la miró con incredulidad total. ¿Qué estás diciendo? Yo no entré a ningún cuarto ayer. Estuve todo el día lavando ropa en el patio trasero. ¿Tú me viste ahí? No, respondió Sofía, todavía sin mirarla. Usted se fue por un rato. Yo la vi. Eso es mentira. La voz de Guadalupe subió de tono, algo raro en ella. ¿Por qué mientes, muchacha? ¿Qué te ha prometido? Basta. Don Pepe golpeó la mesa. Guadalupe, voy a tener que revisar tus cosas. Si no tienes nada que ocultar, no habrá problema. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas de Guadalupe. Patrón, por favor, usted me conoce. Cuidé a sus hijos como si fueran míos. Lloré con usted cuando murió la señora Patricia. Mi Roberto dio su vida trabajando en estas tierras. Al mencionar a Roberto, algo cambió en el rostro de don Pepe. Un destello de culpa, pero desapareció tan rápido como había llegado. Los recuerdos inundaron la mente de Guadalupe. Roberto, su Roberto querido, con esas manos fuertes y esa sonrisa que iluminaba incluso los días más difíciles. Habían llegado juntos a trabajar a la hacienda hace 35 años, recién casados, llenos de sueños. Roberto trabajaba en el campo, ella en la casa. Recordó aquella tarde terrible, hace 15 años. El capataz había llegado corriendo, gritando que Roberto se había desplomado. Para cuando llegaron a él, ya era tarde. El sol había sido implacable. El trabajo demasiado pesado para un hombre de su edad, con problemas del corazón que don Pepe conocía, pero ignoraba. Guadalupe había rogado, había suplicado a don Pepe que le diera la compensación que le correspondía a Roberto. Más adelante, había dicho él, ahora no tengo liquidez, pero te prometo que te voy a ayudar. Esa promesa nunca se cumplió, y Guadalupe, sumida en el dolor y la necesidad, había seguido trabajando, esperando, confiando. Ahora, mirando a don Pepe, comprendió con horror cristalino. Él nunca había tenido intención de pagarle a Roberto, y ahora tampoco tenía intención de pagarle a ella. «Trae tu bolsa», ordenó don Pepe. Con manos temblorosas, Guadalupe levantó su vieja bolsa de tela, la misma que llevaba cada día, donde guardaba su almuerzo simple, una foto desgastada de Roberto, un rosario que había pertenecido a su madre. Don Pepe extendió la mano. «Dámela. Por favor, patrón, dámela». Guadalupe le entregó la bolsa, sintiendo que le arrancaban un pedazo de su dignidad. Don Pepe la vació sobre la mesa. Cayeron sus pocas pertenencias. El tupperware con los frijoles que había preparado para su almuerzo, la foto de Roberto en un marco barato, el rosario, un pañuelo bordado, su identificación vieja. Y entonces, rodando desde el fondo de la bolsa, brillando bajo la luz de la mañana, apareció el reloj de oro. El silencio que siguió fue absoluto. Guadalupe miró el objeto como si fuera una serpiente venenosa. «No, eso no es mío. Yo nunca». «Ahí está», exclamó don Pepe, su voz llena de una indignación perfectamente actuada. «Ladrona, después de todo lo que hice por ti». «No, patrón, no». Guadalupe cayó de rodillas. «Alguien lo puso ahí. Yo no tomé ese reloj. Lo juro por la memoria de mi Roberto». Sofía retrocedió hacia la pared, su rostro pálido. Por un momento, pareció que iba a decir algo, pero cerró la boca con fuerza. Don Pepe ya tenía su teléfono en la mano. «Voy a llamar a la policía. No puedo permitir que una ladrona siga en mi casa». «Patrón, por favor». Guadalupe se arrastró hacia él, aferrándose a sus pantalones como una mendiga. «Piense en sus hijos. Piense en todo lo que hice por ellos. Carlos, Ana, Miguel, yo los crié. Fui su madre cuando la señora Patricia murió». Pero don Pepe se apartó con asco, como si el contacto con ella lo contaminara.
Ya estaba marcando. Sí, policía. Necesito reportar un robo en mi propiedad. La empleada doméstica... Sí, la tengo aquí. Encontré el objeto robado en su bolsa. Por favor, vengan rápido. Guadalupe se quedó en el suelo, sollozando. Su mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. 30 años de lealtad, de sacrificio, de amor verdadero hacia esos niños, y ahora esto. La trampa era perfecta, cruel, despiadada. Miró hacia Sofía, buscando aunque fuera un atisbo de humanidad, de verdad. Tú sabes que yo no hice esto, susurró. Diles la verdad. Pero Sofía apartó la mirada, mordiéndose el labio inferior. Las lágrimas corrían también por sus mejillas jóvenes, pero no dijo nada. 15 minutos después, las sirenas rompieron la paz de la mañana. Guadalupe seguía en el suelo de la sala, abrazándose a sí misma, meciendo su cuerpo como había mecido a los hijos de don Pepe cuando eran bebés y lloraban en la noche. 2 policías entraron. Uno era mayor con bigote gris, el otro joven con expresión severa. «Señora», dijo el policía mayor, «tenemos una denuncia de robo en su contra. Necesitamos que nos acompañe». Guadalupe levantó su rostro surcado de lágrimas. «Oficial, soy inocente. Trabajé aquí 30 años. Hoy venía a recibir mi compensación y...» «Señora, todo eso lo puede explicar en la comisaría», interrumpió el policía joven. «Por favor, póngase de pie». Don Pepe mostró el reloj. Este objeto de valor estaba en su bolsa. Es una reliquia familiar. Mi empleada Sofía fue testigo de comportamiento sospechoso. El policía mayor miró a Guadalupe con algo parecido a la compasión, pero su deber era claro. «Lo siento, señora. Tiene que venir con nosotros». Cuando las esposas de metal se cerraron alrededor de las muñecas de Guadalupe, algo se rompió dentro de ella. No era solo la injusticia del momento. Era el peso acumulado de toda una vida de ser invisible, de ser usada, de dar todo y recibir migajas. «Mi Roberto», murmuró mientras la levantaban. «Mi Roberto también. Ustedes también lo mataron y nunca pagaron». Don Pepe fingió no escuchar, pero Sofía sí escuchó, y algo en esas palabras penetró en su conciencia como un cuchillo. La patrulla avanzaba por el camino de tierra, alejándose de la hacienda El Descanso. Guadalupe iba en el asiento trasero, las esposas apretando sus muñecas delgadas, mirando por la ventana cómo se alejaba el único lugar que había conocido como hogar durante 3 décadas. Las lágrimas habían dejado de fluir. Ahora solo quedaba un vacío profundo, una incredulidad que no encontraba palabras. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo era posible que una vida entera de honestidad se desmoronara en un instante por la codicia de un hombre? El policía mayor que conducía la miraba ocasionalmente por el espejo retrovisor. Había algo en sus ojos que sugería que había visto demasiadas historias como esta, demasiadas injusticias disfrazadas de legalidad. «Señora», dijo finalmente, «¿cuánto tiempo trabajó ahí?» 30 años, respondió Guadalupe con voz hueca. 30 años de mi vida. El policía joven, sentado en el asiento del copiloto, volteó. «¿Y nunca había tenido problemas antes?» «Nunca. Jamás tomé nada que no fuera mío. Ni siquiera las sobras de comida sin pedir permiso primero». Los recuerdos comenzaron a fluir, inevitables como un río desbordado. Guadalupe cerró los ojos y se dejó llevar por ellos, porque era lo único que le quedaba ahora. Recordó el día que llegó a la hacienda, 35 años atrás. Tenía apenas 30 años, recién casada con Roberto. La señora Patricia la había recibido con una sonrisa cálida. «Bienvenida, Guadalupe. Espero que seas feliz aquí». Y lo había sido, al principio. Roberto trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer. Era fuerte, dedicado, honesto como el pan. Soñaban con ahorrar lo suficiente para comprar su propio pedazo de tierra, tener hijos, construir una vida. Pero los hijos nunca llegaron. Después de años de intentarlo, de visitar doctores que no podían pagar, aceptaron que no sería posible. «Dios tiene otros planes para nosotros», había dicho Roberto abrazándola mientras ella lloraba. Y tal vez tenía razón, porque 5 años después de llegar a la hacienda,
nació Carlos. Guadalupe recordaba sostener a ese bebé por primera vez. La señora Patricia, exhausta después del parto, se lo había pasado. «Ayúdame, Guadalupe, no sé qué hacer». Y Guadalupe, con todo el amor maternal que no había podido dar a sus propios hijos, lo había acunado, lo había calmado, lo había amado. Luego llegaron Ana y Miguel, 3 niños hermosos que llenaron el vacío en el corazón de Guadalupe. Ella no solo era la empleada doméstica, era la segunda madre, la que estaba presente en cada momento importante y en cada momento ordinario. Recordó las noches en vela cuando Carlos tuvo varicela, cómo lo había cuidado aplicando compresas frías en su frente febril. Recordó enseñarle a Ana a trenzar su cabello. Las dos sentadas en el jardín, mientras la niña parloteaba sobre sus sueños de ser bailarina. Recordó ayudar a Miguel con sus tareas de matemáticas, celebrando cada problema resuelto como si fuera un triunfo olímpico. Y luego vino la enfermedad de la señora Patricia, cáncer. La palabra había caído sobre la casa como una sentencia de muerte. Guadalupe recordaba sostener la mano de la señora mientras los doctores daban el diagnóstico. «Cuida a mis hijos», le había susurrado Patricia. «Prométeme que cuidarás a mis hijos». «Lo prometo», había respondido Guadalupe, y había cumplido esa promesa con cada fibra de su ser. Los 2 años de enfermedad fueron brutales. Guadalupe trabajaba el doble, manteniendo la casa, cuidando a los niños y atendiendo a Patricia en sus momentos más difíciles. La bañaba cuando ya no podía hacerlo sola. Le daba de comer cuando las náuseas de la quimioterapia apenas le permitían tragar. Le leía en voz alta, cuando el dolor era demasiado intenso para dormir. Don Pepe, en esos días, apenas estaba presente. «No puedo ver a mi esposa así», decía, y se iba a supervisar los campos, a hacer negocios en la ciudad, a cualquier lugar que no fuera el cuarto donde su esposa se consumía lentamente. Fueron los niños y Guadalupe quienes estuvieron ahí hasta el final. Cuando Patricia murió, Carlos tenía 13 años, Ana 10, Miguel 8. Guadalupe los abrazó a los 3 mientras lloraban y prometió en silencio que nunca los abandonaría. Pero don Pepe cambió después de la muerte de su esposa. Se volvió más duro, más distante. Veía a sus hijos como recordatorios de su pérdida y se sumergió en el trabajo, en expandir la hacienda, en acumular más tierra, más ganado, más dinero. Fueron Guadalupe y Roberto quienes mantuvieron unida a esa familia. Mientras don Pepe construía su imperio, ellos construían un hogar para esos niños huérfanos de madre. Y entonces, 3 años después de perder a Patricia, Guadalupe perdió a Roberto. Ese día estaba grabado en su memoria con claridad dolorosa. Era julio, el mes más caluroso del año. Roberto había salido temprano a reparar cercas en la parte más alejada de la propiedad. Guadalupe le había preparado agua extra, le había rogado que descansara cada hora, que no se esforzara demasiado. «Estaré bien, mi amor», le había dicho él besando su frente. «Esta noche celebraremos. Don Pepe prometió un bono este mes». Pero esa noche nunca llegó para Roberto. A las 3 de la tarde, el capataz llegó corriendo. «Guadalupe, es Roberto, se desplomó». Corrió como nunca había corrido, su corazón latiendo con terror. Cuando llegó, Roberto estaba tendido bajo el sol despiadado, los ojos cerrados, el rostro gris. Los otros trabajadores habían intentado reanimarlo, pero era tarde. El corazón de Roberto, debilitado por años de trabajo duro, había cedido. Guadalupe se arrodilló junto a él, tomando su mano ya fría. «No, mi amor, no me dejes. Por favor, no me dejes sola». Pero Roberto se había ido, y con él se fue la mitad del alma de Guadalupe. Don Pepe le dio 2 días para el funeral, 2 días para despedirse del amor de su vida, para enterrar sus sueños, para enfrentar un futuro vacío, y luego esperaba verla de vuelta, trabajando como si nada hubiera pasado. Guadalupe regresó porque no tenía opción. No tenía familia, no tenía ahorros, no tenía a dónde ir. Y los niños la necesitaban. Carlos, Ana y Miguel habían llorado con ella, la habían abrazado, le habían dicho que ella era parte de su familia. «Nunca te irás, ¿verdad, Lupita?», le había preguntado Miguel con sus ojos de 11 años llenos de lágrimas.
Tú nunca nos dejarás como mamá y como el tío Roberto. Nunca, había prometido Guadalupe, aunque su corazón estaba destrozado. Había intentado hablar con don Pepe sobre la compensación de Roberto. Más adelante, decía él siempre. Ahora tengo muchos gastos. Pero no te preocupes, Guadalupe. Te voy a ayudar. Los meses se convirtieron en años y la ayuda nunca llegó. Guadalupe no insistió más. Tenía miedo de perder su trabajo, de quedar completamente sola, de abandonar a los niños que tanto amaba. Siguió trabajando, criando a esos niños como propios. Los vio crecer, graduarse, convertirse en adultos. Carlos se fue a la universidad en la capital, Ana se casó con un buen hombre y se mudó a la ciudad vecina. Miguel estaba terminando sus estudios de veterinaria. Y ahora a sus 65 años, cuando finalmente había llegado el momento de recibir lo que le correspondía por ley, don Pepe había encontrado la manera de quitarle incluso eso. La patrulla se detuvo frente a la comisaría. Guadalupe abrió los ojos, regresando al presente doloroso. «Llegamos, señora», dijo el policía mayor con suavidad. La ayudaron a bajar. Las esposas seguían en sus muñecas, marcándola como criminal. Guadalupe caminó con la cabeza baja, sintiendo las miradas de las personas en la calle. La vergüenza la quemaba por dentro, no por lo que había hecho, porque no había hecho nada, sino por lo que pensarían de ella. Dentro de la comisaría, el aire olía a café viejo y desinfectante. La sentaron en una silla de plástico duro frente a un escritorio metálico. Un detective de mediana edad, con el cabello ralo y expresión cansada, se sentó frente a ella. «Nombre completo», dijo sin mirarla, listo para escribir en un formulario. «Guadalupe Méndez, viuda de Herrera». Viuda, esa palabra que la definía ahora, que llevaba como una cicatriz permanente. El detective comenzó a hacer preguntas rutinarias. Edad, dirección, tiempo trabajando en la hacienda. Guadalupe respondía mecánicamente, su voz apenas un susurro. «¿Robó usted el reloj de oro de don Pepe Salazar?» «No, señor, nunca». El objeto fue encontrado en su bolsa personal. Alguien lo puso ahí. Yo no sé cómo llegó. El detective suspiró como si hubiera escuchado esa historia 1000 veces. «Señora, va a ser mejor que coopere. Don Pepe Salazar es un hombre respetado en esta comunidad. Tiene testigos, tiene pruebas». «Yo tengo 30 años de servicio honesto», respondió Guadalupe, encontrando un destello de fuerza en su voz. 30 años sin una sola queja, sin un solo problema. ¿Por qué robaría justo hoy, el día que venía a recibir mi compensación? Esa pregunta pareció darle pausa al detective. Levantó la mirada por primera vez estudiándola. ¿Hoy era el día de su compensación? Sí, señor. Después de 30 años de servicio, me correspondía una suma considerable. Venía a recibirla cuando don Pepe me acusó. El detective se reclinó en su silla, pensativo. Eso es interesante. En ese momento, la puerta de la comisaría se abrió con fuerza. Un hombre entró apresuradamente, mirando alrededor, hasta que sus ojos encontraron a Guadalupe. Era don Martín Ochoa, el dueño de la hacienda vecina. Un hombre de unos 60 años, viudo como ella, que siempre había tratado a sus trabajadores con respeto y dignidad. «Guadalupe», exclamó, acercándose rápidamente, «me enteré de lo que pasó. Esto es un ultraje». Guadalupe levantó la vista, sorprendida de ver a don Martín ahí. Lo conocía de vista, de los años de vivir en haciendas vecinas, pero nunca habían tenido más que intercambios breves y corteses en el mercado del pueblo o en la iglesia. «Don Martín», murmuró, sintiéndose aún más avergonzada de que este hombre respetable la viera así, esposada como una criminal. Don Martín se volvió hacia el detective con autoridad. «Oficial, conozco a esta mujer desde hace décadas. Es una persona de integridad absoluta. Si don Pepe Salazar la está acusando de robo, puedo asegurarle que hay algo más detrás de esta historia». El detective frunció el ceño. «¿Y usted es...?» «Martín Ochoa, propietario de la hacienda La Esperanza. Y vengo a ofrecer mi testimonio sobre el carácter de esta señora y también sobre el carácter de don Pepe Salazar». «No estamos juzgando caracteres aquí, señor Ochoa.
Tenemos evidencia física. El reloj fue encontrado en posesión de la acusada. Evidencia plantada, quizás. Don Martín cruzó los brazos. Detective, ¿sabe usted cuántos trabajadores de don Pepe han venido a buscar empleo conmigo en los últimos años? Docenas. ¿Sabe lo que todos tienen en común? Historias de salarios impagos, de compensaciones prometidas y nunca entregadas, de accidentes laborales ignorados. Guadalupe escuchaba con asombro creciente. No sabía que don Martín estaba al tanto de estas cosas. El detective se removió incómodo en su silla. Esas son acusaciones serias, señor Ochoa, y estoy dispuesto a respaldarlas. De hecho, tengo documentación de al menos 5 casos en los que trabajadores de don Pepe vinieron a mí buscando ayuda porque él se negó a pagarles lo que les correspondía legalmente. Don Martín sacó su teléfono. «Puedo contactar a un abogado ahora mismo para representar a la señora Guadalupe». Yo no tengo dinero para un abogado», dijo Guadalupe con voz quebrada. «No necesita tenerlo», respondió don Martín con firmeza. «Yo cubriré los gastos. No voy a permitir que otra persona buena sea destruida por la avaricia de Pepe Salazar». El detective miró entre ambos, claramente incómodo con el giro que estaba tomando la situación. «Mire, señor Ochoa, aprecio su interés, pero tengo que seguir el procedimiento. La señora Guadalupe quedará detenida hasta que se presente ante el juez mañana por la mañana». «Entonces quiero que conste en el registro que hay irregularidades en este caso», insistió don Martín, «y que la señora Guadalupe tiene representación legal». Mientras el detective procesaba el papeleo, don Martín se sentó junto a Guadalupe. «No se preocupe», le dijo en voz baja. «Vamos a resolver esto». «¿Por qué hace esto por mí?», preguntó Guadalupe, las lágrimas volviendo a sus ojos. «Usted no me conoce realmente». Don Martín sonrió con tristeza. «La conozco más de lo que piensa. La he visto en el pueblo durante años, siempre trabajando, siempre digna. Y conocí a su esposo, Roberto. Era un buen hombre». Guadalupe se sorprendió. «¿Conoció a Roberto?» «Trabajamos juntos en una ocasión, hace muchos años, antes de que él fuera a la hacienda de Salazar. Me ayudó a reparar un tractor que se había descompuesto en medio del camino. Se negó a aceptar pago. Dijo que los vecinos se ayudan entre sí». Don Martín hizo una pausa. «Cuando me enteré de que había muerto y de que Salazar nunca le dio a usted la compensación que le correspondía, quise hacer algo. Pero usted siguió trabajando ahí y pensé que quizás había llegado a algún acuerdo». «No hubo acuerdo», murmuró Guadalupe. «Solo promesas vacías. Lo sé ahora. Y no voy a permitir que le haga lo mismo otra vez». La llevaron a una celda pequeña. Era limpia pero fría, con una banca de concreto y una ventana alta con barrotes. Guadalupe se sentó, abrazándose a sí misma, tratando de procesar todo lo que había sucedido en las últimas horas. Esta mañana se había despertado con esperanza. Ahora estaba en una celda, acusada de un crimen que no cometió, su reputación destruida, su futuro incierto. Pensó en Carlos, Ana y Miguel. Se habrían enterado ya. ¿Qué pensarían de ella? Había sido su segunda madre, pero ¿la creerían inocente o la imagen del reloj en su bolsa sería demasiado convincente? Las horas pasaron lentamente. Guadalupe no podía comer la comida que le trajeron. Su estómago estaba cerrado por la angustia. Se recostó en la banca dura mirando el techo manchado, rezando el rosario mentalmente porque no tenía el suyo. Estaba en su bolsa, ahora evidencia en algún lugar de esta comisaría. «Ave María, llena eres de gracia», susurraba. «Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte». Mientras rezaba, pensaba en la señora Patricia. ¿Qué diría si pudiera ver esto? ¿Cómo su esposo, el hombre con quien compartió su vida, podía ser tan cruel con la mujer que había cuidado a sus hijos con tanto amor? La noche cayó. A través de la ventana alta, Guadalupe podía ver un pedazo de cielo oscureciéndose. Las estrellas comenzaron a aparecer, las mismas estrellas que había mirado tantas noches con Roberto, soñando con un futuro que nunca llegó. «Roberto», susurró al cielo, «¿qué hago ahora, mi amor? Estoy tan cansada, tan sola». En la quietud de la celda, casi podía escuchar la voz de Roberto.
Sigue adelante, mi Lupita. Eres más fuerte de lo que crees. Pero no se sentía fuerte. Se sentía rota, traicionada, abandonada por un mundo que no valoraba la honestidad ni el sacrificio. Cerró los ojos y finalmente, exhausta por el trauma emocional, se quedó dormida. Soñó con días mejores, con Roberto joven y fuerte, con los niños pequeños corriendo por el jardín, con la señora Patricia sonriendo. Soñó con una vida que había sido real una vez, antes de que todo se derrumbara. La despertó el sonido de la puerta de la celda abriéndose. Un guardia estaba ahí. «Señora Guadalupe, tiene una visita». Confundida y adormilada, Guadalupe se levantó. La llevaron a una sala pequeña con una mesa y 2 sillas, y ahí, esperándola, estaba Sofía. La joven empleada que había testificado en su contra estaba sentada con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Cuando vio entrar a Guadalupe, se puso de pie bruscamente. «Señora Guadalupe», comenzó, su voz quebrándose. Yo necesito hablar con usted». Guadalupe se sentó lentamente, mirando a la muchacha con una mezcla de dolor y curiosidad. «¿Qué quieres, Sofía?». Sofía se cubrió el rostro con las manos, sollozando. «Perdóneme. Por favor, perdóneme. Yo mentí». El corazón de Guadalupe comenzó a latir más rápido. «¿Qué dijiste?». Sofía se dejó caer en la silla, las lágrimas corriendo libremente por su rostro joven. «Mentí. Todo fue mentira. Don Pepe me obligó a decir que la vi entrar a su cuarto. Me prometió que si lo ayudaba me daría su puesto, un mejor salario, que me haría supervisora de la casa». Guadalupe sintió una mezcla de alivio y rabia. «¿Sabes lo que has hecho? ¿Sabes dónde estoy por tu mentira?». Lo sé, y no he podido dormir, no he podido comer. Cada vez que cierro los ojos veo su cara cuando la esposaron». Sofía levantó la vista, sus ojos suplicantes. «Yo vengo de una familia pobre, señora Guadalupe. Necesito el trabajo. Cuando don Pepe me ofreció más dinero pensé que era mi oportunidad de ayudar a mi familia, pero no sabía que él iba a hacer esto. No sabía que iba a plantarle el reloj». «¿Lo viste? ¿Viste cuando puso el reloj en mi bolsa?». Sofía asintió miserablemente. «Sí, yo estaba limpiando en el pasillo. Lo vi entrar a la sala cuando usted fue a la cocina. Vi cómo abría su bolsa y metía algo adentro. En ese momento no entendí qué estaba haciendo, pero cuando apareció el reloj, se cubrió la boca con la mano. Dios mío, ¿qué he hecho?». Guadalupe cerró los ojos, respirando profundamente. Parte de ella quería gritar, quería culpar a esta muchacha por su situación. Pero otra parte, la parte que había criado niños y entendía la desesperación de la pobreza, sentía compasión. «Sofía», dijo finalmente, «necesito que le digas la verdad a la policía. Necesito que testifiques sobre lo que viste». «Tengo miedo», susurró Sofía. «Don Pepe es poderoso. Si lo traiciono, nunca conseguiré trabajo en esta región otra vez. Mi familia depende de mí. Y mi vida depende de la verdad», respondió Guadalupe con firmeza. «Tengo 65 años, Sofía. No tengo familia, no tengo ahorros, no tengo nada excepto mi honestidad. Si me quitan eso, si me condenan por algo que no hice, moriré en la cárcel. ¿Puedes vivir con eso en tu conciencia?». Sofía sollozó más fuerte. «No, no puedo. Por eso vine. Voy a decir la verdad, aunque me cueste todo». «Gracias», dijo Guadalupe, sintiendo las primeras lágrimas de esperanza. «Gracias, hija». Llamaron al guardia, quien trajo al detective. Sofía, temblando pero determinada, confesó todo. Cómo don Pepe la había presionado para mentir, cómo había visto cuando plantó el reloj, cómo le había prometido beneficios a cambio de su falso testimonio. El detective escuchó con expresión cada vez más seria. «Esto cambia todo. Voy a necesitar que firme una declaración formal». Mientras Sofía daba su testimonio oficial, la puerta de la comisaría se abrió nuevamente. Esta vez entró un joven alto, de unos 25 años, con el cabello oscuro y ojos que Guadalupe habría reconocido en cualquier lugar. «¡Carlos!», exclamó,
poniéndose de pie. Carlos Salazar, el hijo mayor de don Pepe, corrió hacia ella. «Lupita, ¿qué te hizo mi padre? ¿Qué demonios está pasando?» La abrazó con fuerza, y Guadalupe se permitió llorar en el hombro de este joven que había sido como su hijo. «Carlos, yo no robé nada, te lo juro. Lo sé», dijo Carlos apartándose para mirarla a los ojos. «Te conozco toda mi vida. Sé exactamente quién eres y sé quién es mi padre». El detective se acercó. «¿Señor Salazar?» «Sí, soy Carlos Salazar, hijo de Pepe Salazar». Carlos sacó su teléfono. «Y tengo evidencia que va a cambiar completamente este caso». Todos en la sala se quedaron en silencio. Carlos conectó su teléfono a su laptop y la abrió sobre el escritorio del detective. «Hace 3 meses instalé cámaras de seguridad en la casa como parte de un proyecto de tecnología para mi maestría. Mi padre no sabía de ellas. Las cámaras están ocultas y transmiten directamente a mi teléfono y a un servidor en la nube». Guadalupe contuvo la respiración mientras Carlos abría un archivo de video. La fecha y hora aparecían en la esquina. Esa misma mañana. El video mostraba la sala de la casa. Se veía a Guadalupe sentada en el sofá esperando. Luego don Pepe salía de la habitación. Guadalupe se levantaba y salía de cuadro, presumiblemente hacia la cocina, y entonces don Pepe regresaba. Miraba alrededor para asegurarse de estar solo. Se acercaba a la bolsa de Guadalupe que estaba en el sofá. La abría. De su bolsillo sacaba el reloj de oro. Lo metía en la bolsa, asegurándose de esconderlo bien en el fondo. Cerraba la bolsa. Se alejaba. La evidencia era irrefutable, cristalina, devastadora. El detective se quedó mirando la pantalla, boquiabierto. Esto es un delito grave. Falsa acusación, obstrucción de la justicia, intento de fraude. Carlos cerró la laptop con un golpe seco. Mi padre intentó destruir a la mujer que nos crió, que cuidó a mi madre cuando estaba muriendo, que fue más padre para nosotros que él jamás fue. Y todo por dinero, por no pagar lo que legalmente le corresponde. Se volvió hacia Guadalupe tomando sus manos. «Lupita, perdóname. Perdóname por tener un padre así. Perdóname por no haber estado ahí antes». «No es tu culpa, hijo», dijo Guadalupe, apretando sus manos. «Tú siempre has sido bueno». «Quiero que sepas algo», continuó Carlos. «Cuando mamá estaba muriendo, me hizo prometer que siempre cuidaría de ti. Me hizo jurar que nunca dejaría que nada malo te pasara. Y casi fallo en esa promesa». El detective ya estaba haciendo llamadas, organizando la liberación inmediata de Guadalupe y preparando una orden de arresto para don Pepe. «Señora Guadalupe», dijo formalmente, «en nombre del Departamento de Policía, le ofrezco mis más sinceras disculpas. Va a ser liberada inmediatamente y vamos a proceder con cargos contra don Pepe Salazar». 30 minutos después, Guadalupe caminaba fuera de la comisaría como mujer libre. Carlos estaba a su lado, sosteniéndola del brazo. Don Martín esperaba afuera con su camioneta. «Señora Guadalupe», dijo don Martín con una sonrisa, «mi casa está a su disposición esta noche. No puede regresar a la hacienda de Salazar». «Gracias, don Martín. Es usted muy amable». Mientras se alejaban de la comisaría, Guadalupe miró hacia atrás. Podía ver las luces de las patrullas que se dirigían a la hacienda El Descanso para arrestar a don Pepe. 30 años de lealtad habían terminado en traición, pero también habían revelado quiénes eran las personas verdaderamente buenas en su vida. Carlos, que había honrado la promesa hecha a su madre moribunda. Sofía, que había encontrado el coraje para decir la verdad a pesar del costo. Don Martín, que había extendido su mano a una extraña en su momento más oscuro. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Carlos. Guadalupe miró las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Las mismas estrellas que Roberto y ella habían mirado tantas veces. «Vamos hacia adelante», respondió con una fuerza nueva en su voz. «Siempre hacia adelante». La camioneta de don Martín avanzaba por el camino rural, alejándose de la comisaría y de la pesadilla que había sido ese día. Guadalupe iba sentada junto a la ventana, mirando pasar los campos oscurecidos, procesando todo lo que había sucedido.
Carlos iba en el asiento trasero haciendo llamadas. Primero a sus hermanos, Ana y Miguel, contándoles lo que su padre había hecho. Guadalupe podía escuchar las exclamaciones de shock y horror al otro lado de la línea. Sí, Ana, es verdad. No, ella está bien ahora. Vamos a casa de don Martín. Sí, mañana hablamos. Yo también te amo. Cuando terminó las llamadas, Carlos se inclinó hacia adelante. Lupita, Ana y Miguel quieren verte mañana. Están devastados por lo que papá hizo. Guadalupe asintió sin confiar en su voz para responder. La idea de ver a Ana y Miguel, de que ellos supieran la verdad, le traía un alivio inmenso. Don Martín rompió el silencio. Señora Guadalupe, mi casa es grande y está vacía desde que mi esposa falleció hace 5 años. Tiene una habitación de invitados que nunca uso. Puede quedarse el tiempo que necesite. No quiero ser una carga, comenzó Guadalupe. Una carga sería tener esa habitación vacía cuando alguien la necesita, interrumpió don Martín con firmeza pero amabilidad. Además, me vendría bien la compañía. La casa es muy silenciosa con solo yo ahí. Llegaron a la hacienda La Esperanza, cuando la noche ya había caído completamente. Era más pequeña que el Descanso, pero había algo acogedor en ella. Las luces cálidas brillaban en las ventanas, y un perro viejo salió a recibirlos moviendo la cola. «Este es Canelo», presentó don Martín acariciando al perro. «Es el comité de bienvenida oficial». Guadalupe se agachó para acariciar al animal, y por primera vez en todo el día sintió algo parecido a la paz. Canelo le lamió la mano, y ella sonrió débilmente. Dentro de la casa, don Martín les mostró la sala. Era sencilla pero cómoda, con muebles de madera y fotografías familiares en las paredes. Guadalupe notó una foto de una mujer sonriente con un vestido de flores. «Mi esposa Elena», dijo don Martín siguiendo su mirada. «Habría insistido en que se quedara aquí. Era así, siempre ayudando a los demás». «Se ve como una buena persona», comentó Guadalupe. «Lo era, la mejor». Don Martín sonrió con tristeza. «Déjeme mostrarle su habitación». La habitación de invitados era simple pero limpia, con una cama grande cubierta con un edredón de colores vivos, un armario de madera y una ventana que daba al jardín. Había flores frescas en un jarrón sobre la mesita de noche. «Las corté esta tarde cuando me enteré de que vendría», explicó don Martín. Elena siempre decía que las flores alegran cualquier habitación. Guadalupe sintió las lágrimas volver a sus ojos. «Gracias, don Martín. No sé cómo agradecerle». «No hay nada que agradecer. Descanse. Mañana será un día importante». Cuando se quedó sola, Guadalupe se sentó en la cama, tocando el edredón suave. Era tan diferente del catre duro en el que había dormido durante 30 años en la hacienda de don Pepe. Se recostó y por primera vez en décadas durmió en una cama verdaderamente cómoda. Pero el sueño no vino fácilmente. Su mente seguía procesando los eventos del día. La traición, el arresto, la celda y luego la salvación inesperada. Era demasiado para asimilar. Pensó en don Pepe, probablemente siendo arrestado en ese mismo momento. Parte de ella sentía satisfacción por la justicia, pero otra parte, la parte que había conocido a ese hombre durante 30 años, sentía una tristeza profunda. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo la codicia había transformado a un hombre en un monstruo capaz de destruir a quien había servido fielmente a su familia? A la mañana siguiente, Guadalupe se despertó con el olor a café y pan recién hecho. Se levantó, se arregló lo mejor que pudo con la ropa del día anterior, la única que tenía, y salió de la habitación. En la cocina, don Martín estaba preparando el desayuno. «Buenos días, señora Guadalupe. Espero que haya dormido bien». «Mejor de lo que esperaba, gracias. Siéntese, por favor, el desayuno está casi listo». Guadalupe se sentó a la mesa de la cocina, observando a don Martín moverse con eficiencia. Era extraño ver a un patrón cocinando su propio desayuno, sirviéndola a ella. «Don Martín, yo puedo hacer eso», ofreció sintiéndose incómoda. «Tonterías. Usted es mi invitada, no mi empleada». Puso frente a ella un plato con huevos, frijoles, tortillas calientes y un tazón de fruta fresca. «Coma, va a necesitar fuerzas para lo que viene». Mientras desayunaban, don Martín le explicó lo que había averiguado esa mañana. «Hablé con el abogado.
Don Pepe fue arrestado anoche. Está en la misma celda donde lo tuvieron a usted. Guadalupe no pudo evitar una pequeña sonrisa irónica ante eso. El abogado dice que el caso contra él es sólido. El video de Carlos, el testimonio de Sofía, y ahora están investigando otros casos de trabajadores que él explotó, incluyendo el de su esposo. Guadalupe levantó la vista bruscamente. ¿Roberto? Sí. El abogado encontró documentación que muestra que don Pepe nunca pagó la compensación que le correspondía a Roberto cuando murió. Eso es otro delito, y como usted es la beneficiaria legal, tiene derecho a reclamar esa compensación. Más intereses acumulados durante todos estos años. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Guadalupe. Roberto, después de todos estos años, finalmente va a recibir justicia. Don Martín extendió su mano sobre la mesa, cubriéndola de ella. Ambos la recibirán. El contacto fue breve pero significativo. Guadalupe miró a este hombre que había sido tan amable con ella y se preguntó qué lo motivaba. ¿Era simplemente bondad? ¿O había algo más? A media mañana, Carlos llegó con Ana y Miguel. Los tres hermanos abrazaron a Guadalupe, llorando y pidiendo perdón por las acciones de su padre. «Lupita, lo siento tanto», sollozaba Ana aferrándose a ella. «No puedo creer que papá hiciera esto». «Yo siempre supe que era duro», dijo Miguel, «pero nunca pensé que fuera capaz de algo así». «No es culpa de ustedes», les aseguró Guadalupe, abrazándolos como había hecho cuando eran niños. «Ustedes son buenos como su madre». Carlos tenía noticias. Hablé con los otros empleados de la hacienda. Todos están dispuestos a testificar sobre cómo papá los ha tratado, y encontré documentos en su oficina que muestran un patrón de no pagar compensaciones. ¿Entraste a su oficina?, preguntó Guadalupe. «Es mi casa también», respondió Carlos con firmeza, «y alguien tiene que detener esto. No voy a permitir que siga destruyendo vidas». El abogado llegó al mediodía. Era un hombre de unos 40 años, con lentes y una expresión seria pero amable. Se presentó como licenciado Ramírez. «Señora Guadalupe, tenemos un caso muy fuerte», comenzó, abriendo su maletín. «No solo por el intento de incriminarla falsamente, sino por fraude laboral, por la compensación no pagada de su esposo y por un patrón de abuso laboral que se extiende por años». Explicó que don Pepe enfrentaba cargos criminales que podrían resultar en años de prisión. Pero más allá de eso, Guadalupe tenía derecho a una compensación civil sustancial. Estamos hablando de su compensación original por 30 años de servicio, más la compensación de su esposo que nunca fue pagada, más intereses, más daños punitivos por el intento de incriminarla. La suma podría ser considerable. Guadalupe escuchaba abrumada. «Yo solo quiero lo que me corresponde justamente. No busco venganza». «No es venganza», aclaró el licenciado Ramírez. «Es justicia, y también envía un mensaje a otros empleadores que piensan que pueden explotar a sus trabajadores sin consecuencias». Esa tarde, Sofía llegó a la casa de don Martín. Venía acompañada de su madre, una mujer mayor con el rostro marcado por años de trabajo duro. «Señora Guadalupe», comenzó Sofía, con los ojos bajos, «quiero presentarle a mi mamá». Le conté todo lo que pasó. La madre de Sofía se acercó a Guadalupe. «Señora, mi hija hizo algo terrible, pero también tuvo el valor de corregirlo. Le pido que la perdone». Guadalupe miró a Sofía, viendo en ella a una joven asustada que había cometido un error bajo presión. «Ya la perdoné, Sofía. Todos cometemos errores. Lo importante es tener el coraje de enmendarlos y tú lo tuviste». Sofía se echó a llorar. «Gracias, señora. Gracias. Y quiero que sepa que voy a testificar en el juicio. Voy a decir toda la verdad». «Lo sé, hija, y eso toma mucho valor». La madre de Sofía agregó: «Don Martín le ofreció trabajo a mi hija aquí en su hacienda. Dice que necesita ayuda en la casa». Guadalupe miró a don Martín con sorpresa. Él se encogió de hombros. Todos merecen una segunda oportunidad, y la muchacha demostró tener conciencia. Esa noche, después de que todos se habían ido, Guadalupe y don Martín se sentaron en el porche de la casa, mirando las estrellas. Canelo dormía a sus pies. «Don Martín»,
dijo Guadalupe después de un largo silencio. ¿Por qué hace todo esto por mí? Apenas me conoce. Don Martín tomó un sorbo de su café antes de responder. Puedo ser honesto con usted, Guadalupe. Era la primera vez que la llamaba solo por su nombre, sin el señora adelante. Ella asintió. La he observado durante años, confesó. En el mercado, en la iglesia, siempre trabajando, siempre digna. Después de que Elena murió me sentí muy solo. Pensé en acercarme a usted, en conocerla mejor, pero usted estaba en la hacienda de Salazar y yo... Bueno, no quise complicar su vida. Guadalupe lo miró sorprendida. ¿Me observaba? Sí, y admiraba su fuerza, su dedicación. Cuando me enteré de lo que Salazar le hizo, no pude quedarme de brazos cruzados. Hizo una pausa. Espero no haberla incomodado con esta confesión. Guadalupe sintió un calor extraño en su pecho, algo que no había sentido en 15 años, desde que Roberto murió. No me incomoda, don Martín. Me sorprende, pero no me incomoda. Se quedaron en silencio, pero era un silencio cómodo, lleno de posibilidades. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. El licenciado Ramírez trabajaba incansablemente, construyendo el caso contra don Pepe. Cada día traía nuevas revelaciones sobre la magnitud de sus abusos. Guadalupe se quedó en la casa de don Martín, y lentamente una rutina comenzó a formarse. Ella insistía en ayudar con las tareas de la casa, no porque tuviera que hacerlo, sino porque necesitaba mantenerse ocupada. Don Martín aceptaba su ayuda, pero siempre como una colaboración, nunca como un servicio. «Hoy cocino yo», decía él un día. «Mañana cocina usted. Así es más justo». Era una dinámica tan diferente a todo lo que Guadalupe había conocido. Por primera vez en su vida adulta, era tratada como una igual, no como una empleada. Una semana después del arresto de don Pepe, el licenciado Ramírez llegó con noticias importantes. Se sentaron todos en la sala de don Martín, Guadalupe, Carlos, el abogado y don Martín. «Tengo novedades significativas», comenzó el licenciado abriendo su portafolio. «Primero encontramos documentación que prueba que don Pepe nunca pagó la compensación de Roberto Herrera cuando falleció hace 15 años. Según la ley laboral vigente en ese momento, le correspondía una suma considerable». Guadalupe apretó las manos sobre su regazo, sintiendo que finalmente, después de tanto tiempo, la memoria de Roberto sería honrada. Calculando la compensación original más los intereses acumulados durante 15 años, estamos hablando de una cantidad que supera los 200,000 pesos, continuó el abogado. Guadalupe ahogó un grito. Era más dinero del que había visto en toda su vida. «Pero eso no es todo», agregó el licenciado Ramírez. «Su propia compensación por 30 años de servicio, calculada correctamente con todas las prestaciones que don Pepe nunca pagó, asciende a 350,000 pesos. Y estamos demandando daños punitivos por el intento de incriminarla falsamente, lo cual podría añadir otros 100,000 pesos». Carlos silbó bajo. «Más de $500,000 de pesos en total». «El abogado de don Pepe ya se acercó para negociar un acuerdo», dijo el licenciado. «Saben que si esto va a juicio con toda la evidencia que tenemos, don Pepe no solo perderá el caso civil, sino que enfrentará años de prisión por los cargos criminales». «¿Qué tipo de acuerdo?», preguntó don Martín. «Están ofreciendo pagar la suma completa, 650,000 pesos, más una disculpa pública, a cambio de que la señora Guadalupe retire los cargos criminales más graves». Todos miraron a Guadalupe. Era su decisión. Ella pensó en don Pepe, en la celda, enfrentando la posibilidad de prisión. Pensó en los años que había trabajado para él, en cómo había sido antes de que la codicia lo consumiera. Pensó en la señora Patricia, que había sido buena con ella. «¿Qué me aconseja, licenciado?», preguntó. «Legalmente podemos destruirlo», respondió el abogado con franqueza. «Tenemos evidencia suficiente para asegurar que pase años en prisión, pero también entiendo que usted no es una persona vengativa. El acuerdo le garantiza recibir todo el dinero que le corresponde, más los daños. Y don Pepe aún enfrentará algunos cargos menores que resultarán en libertad condicional y servicio comunitario».
¿Él aceptaría disculparse públicamente?, preguntó Guadalupe. Sí. Tendría que hacer una declaración pública admitiendo lo que hizo y pidiendo perdón. Guadalupe cerró los ojos pensando. Podía escuchar la voz de Roberto en su mente. No dejes que el rencor te consuma, mi amor. La justicia sí, pero no la venganza. Acepto el acuerdo, dijo finalmente. Pero con una condición adicional. ¿Cuál?, preguntó el licenciado. Que don Pepe pague también las compensaciones pendientes de todos los otros trabajadores que explotó. Quiero que esto termine no solo para mí, sino para todos. Carlos sonrió con orgullo. Eso es muy noble de tu parte, Lupita. No es nobleza, respondió Guadalupe. Es justicia. Si yo recibo lo mío pero otros siguen sufriendo, ¿de qué sirve? El licenciado Ramírez asintió. Voy a incluir esa condición en la negociación. Dado lo fuerte de nuestro caso, creo que aceptarán. 2 días después, el acuerdo fue firmado. Don Pepe, pálido y derrotado, apareció en una conferencia de prensa organizada por su abogado. Con voz temblorosa, leyó una declaración preparada. Quiero pedir disculpas públicas a la señora Guadalupe Méndez, viuda de Herrera. Durante 30 años, ella sirvió a mi familia con lealtad, honestidad y amor. Cuidó a mis hijos cuando su madre falleció, y fue una presencia constante de bondad en nuestras vidas. En lugar de honrar ese servicio, intenté defraudarla de su justa compensación, y peor aún, intenté incriminarla falsamente de un crimen que no cometió. Mis acciones fueron despreciables e imperdonables. También reconozco que no pagué la compensación que le correspondía a su difunto esposo, Roberto Herrera, quien trabajó fielmente en mi hacienda hasta su muerte. Acepto total responsabilidad por mis acciones y pido perdón aunque sé que no lo merezco. Guadalupe vio la conferencia en la televisión de la sala de don Martín. Carlos estaba con ella, sosteniéndole la mano. ¿Cómo te sientes?, le preguntó. Vacía, admitió Guadalupe. No siento satisfacción ni alegría, solo alivio de que haya terminado. Mamá habría estado orgullosa de ti, dijo Carlos, de cómo manejaste todo esto con dignidad. Una semana después, Guadalupe recibió el cheque, 650,000 pesos. Era una cantidad que transformaría completamente su vida. Esa noche, sentada en el porche con don Martín, le confió sus planes. Quiero comprar un pedazo de tierra, algo pequeño, pero mío. Construir una casita modesta, tener un jardín donde pueda plantar flores y vegetales. Conozco un terreno que podría interesarte, dijo don Martín. Está junto al río, tiene árboles hermosos, el dueño quiere vender. ¿Podría llevarse a verlo mañana? Por supuesto. El terreno era perfecto. 2 hectáreas de tierra fértil con vista al río, rodeado de árboles antiguos. Había espacio suficiente para una casa, un jardín grande, y aún sobraría terreno. Es hermoso, suspiró Guadalupe, imaginando su futuro ahí. El dueño pide 150,000 pesos, informó don Martín. Era una buena parte de su dinero, pero Guadalupe sabía que era una inversión en su futuro. Voy a comprarlo. Los siguientes meses fueron de transformación. Guadalupe contrató a un constructor local para que levantara una casa modesta pero acogedora. 2 habitaciones, una cocina amplia, un baño completo y un porche grande que daba al río. Carlos, Ana y Miguel la visitaban regularmente, ayudando con los planes, trayendo ideas. Sofía, quien ahora trabajaba felizmente para don Martín, también venía a ayudar en sus días libres. Es como ver nacer un sueño, le dijo Ana un día mientras observaban a los constructores trabajar. Guadalupe sonrió. Es exactamente eso, un sueño que Roberto y yo compartimos hace muchos años. Don Martín se convirtió en una presencia constante. Venía a supervisar la construcción, a asegurarse de que todo se hiciera correctamente, pero Guadalupe sabía que sus visitas eran por más que eso. Una tarde, mientras descansaban bajo un árbol grande, don Martín finalmente habló de lo que había estado en su corazón. Guadalupe, sé que es pronto, y sé que has pasado por mucho, pero quiero que sepas que mis sentimientos hacia ti son genuinos. No busco una empleada ni una enfermera para mi vejez, busco una compañera, alguien con quien compartir lo que nos queda de vida. Guadalupe lo miró.
este hombre bueno que había aparecido en su momento más oscuro como un ángel guardián. Don Martín. Martín, la corrigió suavemente. Solo Martín. Martín, repitió ella, probando el nombre en su lengua. Yo también he desarrollado sentimientos por ti, pero tengo miedo. Miedo de volver a perder, miedo de que esto sea demasiado bueno para ser verdad. Yo también tengo miedo, admitió él. Perdí a Elena y pensé que nunca volvería a sentir esto. Pero aquí estás tú y siento que me has devuelto a la vida. ¿Podemos ir despacio?, preguntó Guadalupe. Tan despacio como necesites. Tenemos tiempo. La casa se terminó de construir en 4 meses. Era exactamente como Guadalupe la había soñado. Paredes blancas, techo de tejas rojas, ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol. El porche daba al río, perfecto para sentarse en las tardes a ver el atardecer. El día de la mudanza, Carlos, Ana y Miguel llegaron temprano con un camión lleno de muebles. «Regalos de inauguración», anunció Carlos. «No puedes vivir en una casa vacía». Habían comprado una cama cómoda, un sofá, una mesa de comedor con sillas y hasta cuadros para las paredes. Guadalupe lloró de gratitud mientras sus hijos del corazón llenaban su nueva casa de amor. Don Martín, se corrigió mentalmente. Llegó con un regalo diferente. «Ven afuera», le dijo con una sonrisa misteriosa. En el jardín había plantado un árbol joven. «Es un naranjo», explicó. «En unos años dará frutos. Pensé que sería apropiado, un árbol que crece contigo en tu nueva vida». Guadalupe tocó las hojas tiernas del árbol emocionada. «Es perfecto. Gracias, Martín». Sofía llegó más tarde con su madre, trayendo cortinas que habían cosido a mano. «Para las ventanas», dijo tímidamente. «Espero que le gusten los colores». Eran hermosas, en tonos de azul y amarillo que hacían juego perfectamente con la casa. «Son preciosas, hija. Muchísimas gracias». Esa noche, cuando todos se habían ido, Guadalupe se sentó sola en su porche, mirando las estrellas. Su porche, su casa, su tierra. Por primera vez en 65 años, algo era verdaderamente suyo. «Roberto», susurró al cielo. «Lo logramos, mi amor. Finalmente tenemos nuestro hogar». Casi podía sentir la presencia de Roberto ahí con ella, orgulloso, sonriente. Y por primera vez desde su muerte, Guadalupe sintió que estaba bien seguir adelante, que estaba bien abrir su corazón nuevamente. Los meses siguientes trajeron una rutina nueva y satisfactoria. Guadalupe pasaba sus días trabajando en su jardín, plantando flores y vegetales. Descubrió que tenía talento para la jardinería y pronto su terreno estaba lleno de colores y vida. Martín la visitaba casi todos los días. A veces traía semillas nuevas para plantar, otras veces simplemente venía a sentarse en el porche y conversar. Lentamente, naturalmente, su amistad se profundizaba en algo más. Una tarde, 6 meses después de que Guadalupe se mudara a su casa, Martín llegó con un ramo de flores de su propio jardín. Guadalupe comenzó un poco nervioso. «Me preguntaba si te gustaría cenar conmigo esta noche. Una cena de verdad, como una cita». Guadalupe sonrió, sintiendo mariposas en el estómago como una adolescente. «Me encantaría, Martín». La cena fue en un restaurante modesto pero acogedor en el pueblo. Hablaron durante horas, compartiendo historias de sus vidas, de sus matrimonios anteriores, de sus sueños y miedos. «Elena era el amor de mi vida», dijo Martín. «Pensé que cuando ella murió esa parte de mí moría también, pero tú me has mostrado que el corazón tiene capacidad para amar más de una vez». «Roberto fue mi todo», respondió Guadalupe, «y siempre tendrá un lugar en mi corazón. Pero he aprendido que honrar su memoria no significa cerrarme al futuro. Él habría querido que fuera feliz». Martín tomó su mano sobre la mesa. «¿Y eres feliz, Guadalupe?» Ella pensó en su casa junto al río, en su jardín floreciente, en Carlos, Ana y Miguel que la visitaban regularmente, en Sofía que se había convertido en una amiga verdadera, en este hombre bueno que la miraba con tanto cariño. «Sí», respondió con honestidad. «Por primera vez en muchos años, soy verdaderamente feliz».
Mientras tanto, don Pepe enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Además de pagar todas las compensaciones, había sido sentenciado a 2 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario. Su reputación en la comunidad estaba destruida. La hacienda El Descanso comenzó a decaer. Los buenos trabajadores no querían trabajar para él, y los que se quedaban no ponían el mismo esfuerzo. Carlos había asumido la administración tratando de reparar el daño que su padre había causado, pero era una tarea difícil. Un día, don Pepe apareció en la casa de Guadalupe. Ella estaba en el jardín cuando escuchó el carro acercarse. Su primer instinto fue de miedo, pero se mantuvo firme. Don Pepe bajó del carro, visiblemente envejecido. El hombre arrogante y poderoso que había sido, se había convertido en alguien encorvado y derrotado. «Señora Guadalupe», dijo, manteniéndose a distancia respetuosa, «sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesitaba venir a pedirle perdón en persona, no solo en una conferencia de prensa preparada por abogados». Guadalupe lo miró sin decir nada. «Fui un tonto», continuó don Pepe con la voz quebrada. «La codicia me cegó. Usted cuidó a mi esposa cuando estaba muriendo, crió a mis hijos cuando yo no estuve presente, mantuvo mi casa funcionando durante 30 años. Y yo traté de destruirla por dinero». Las lágrimas corrían por su rostro. «No espero que me perdone. Solo quería que supiera que vivo cada día con la vergüenza de lo que hice». Guadalupe respiró profundo. Había ensayado este momento en su mente muchas veces, imaginando qué diría si don Pepe alguna vez se presentaba ante ella. «Don Pepe», dijo finalmente, «lo que usted hizo fue imperdonable. Me quitó mi dignidad, casi me quita mi libertad y deshonró la memoria de mi Roberto. Pero he aprendido que cargar con el rencor es como beber veneno esperando que la otra persona muera». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Lo perdono, no porque usted lo merezca, sino porque yo merezco paz. Pero el perdón no significa que olvidaré, ni que volveremos a tener ningún tipo de relación. Significa simplemente que ya no permitiré que sus acciones me definan». Don Pepe asintió, las lágrimas todavía corriendo. «Gracias. Es más de lo que merezco». Se volvió para irse, pero se detuvo. Sus flores son hermosas. Siempre tuvo talento para hacer crecer cosas hermosas. Cuando se fue, Guadalupe se sentó en su porche, sintiendo como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. El perdón, descubrió, era más para ella que para él. Esa noche, cuando Martín vino a visitarla, le contó sobre la visita de don Pepe. «¿Cómo te sientes?», preguntó Martín. «Libre», respondió Guadalupe. «Finalmente completamente libre». Martín la abrazó, y en ese abrazo, Guadalupe sintió la promesa de un futuro lleno de posibilidades. Un año después de mudarse a su casa junto al río, Guadalupe celebró su cumpleaños número 66, rodeada de las personas que amaba. Carlos, Ana y Miguel llegaron temprano para ayudar con los preparativos. Sofía y su madre trajeron un pastel que habían horneado. Martín llegó con flores frescas de su jardín. La casa estaba llena de risas y amor, tan diferente de los cumpleaños solitarios que Guadalupe había pasado en su pequeña habitación en la hacienda de don Pepe. «Un brindis», propuso Carlos levantando su copa. «Por Lupita, la mujer más fuerte y bondadosa que conocemos. Nos criaste con amor cuando más lo necesitábamos y nos enseñaste el verdadero significado de la dignidad y el perdón». «Por Lupita», repitieron todos chocando sus copas. Guadalupe miró alrededor de la mesa, su corazón rebosante de gratitud. Aquí estaba su familia verdadera, no de sangre, sino de amor y elección. Después de la cena, cuando los invitados se habían ido y solo quedaba Martín, se sentaron juntos en el porche como habían hecho tantas veces. «Guadalupe», comenzó Martín, tomando su mano, «este año contigo ha sido el más feliz que he tenido desde que perdí a Elena. Me has devuelto la alegría de vivir. Me has mostrado que nunca es tarde para comenzar de nuevo». Guadalupe apretó su mano, sintiendo el calor y la fuerza en ella. «No soy un hombre joven», continuó Martín con una sonrisa. «Y tú tampoco eres una jovencita. Pero creo que eso nos hace perfectos el uno para el otro.
Sabemos lo que es el amor verdadero, sabemos lo que es la pérdida y sabemos valorar cada día que tenemos. De su bolsillo sacó una pequeña caja. Guadalupe contuvo el aliento. No es un anillo de compromiso tradicional, explicó Martín, abriendo la caja. Dentro había un anillo sencillo de plata con una pequeña piedra azul. Perteneció a mi abuela. Ella lo usó durante 60 años de matrimonio feliz. Me gustaría que tú lo usaras ahora, si aceptas casarte conmigo. Las lágrimas corrían por el rostro de Guadalupe. Martín, yo sé que amaste a Roberto, dijo Martín suavemente, y yo amé a Elena. Ellos siempre serán parte de nosotros, pero creo que ellos querrían que encontráramos felicidad nuevamente. ¿Qué dices, Guadalupe? ¿Pasarías el resto de tu vida conmigo? Guadalupe miró el anillo, luego a Martín, este hombre bueno que había aparecido en su vida cuando más lo necesitaba. Pensó en Roberto y casi podía escuchar su voz diciéndole: «Sé feliz, mi amor, mereces ser feliz». «Sí», respondió sonriendo a través de las lágrimas. «Sí, Martín, me casaré contigo». Martín deslizó el anillo en su dedo y luego la besó suavemente, un beso lleno de promesa y ternura. Se casaron 2 meses después, en una ceremonia pequeña pero hermosa en el jardín de Guadalupe. Carlos ofició la ceremonia, habiendo obtenido una licencia especial para hacerlo. Ana y Miguel estuvieron como testigos. Sofía ayudó a Guadalupe a prepararse, trenzando flores frescas en su cabello plateado. «Está hermosa, señora Guadalupe», dijo Sofía, admirando su trabajo. Guadalupe se miró en el espejo. Llevaba un vestido sencillo de color crema, y en su rostro brillaba una felicidad que no había sentido en décadas. La ceremonia fue emotiva. Cuando Martín y Guadalupe intercambiaron votos, no había un ojo seco entre los presentes. «Prometo amarte y respetarte todos los días que nos quedan», dijo Martín. «Prometo ser tu compañero en las alegrías y en las tristezas, tu apoyo en los momentos difíciles y tu celebración en los momentos felices». «Prometo compartir contigo el resto de mi vida», respondió Guadalupe. «Prometo honrar tu memoria de Elena, así como tú honras mi memoria de Roberto. Prometo construir contigo un futuro lleno de amor y respeto mutuo». Cuando Carlos los declaró marido y mujer, todos aplaudieron. Guadalupe y Martín se besaron, sellando su compromiso ante sus seres queridos. La recepción fue alegre y llena de amor. Bailaron bajo las estrellas, comieron comida deliciosa preparada por amigos y celebraron esta nueva unión que nadie habría predicho un año atrás. En un momento de la noche, Guadalupe se encontró sola por un momento, mirando las estrellas. Sintió una presencia junto a ella y se volvió para ver a Sofía. «Señora Guadalupe», comenzó la joven, «quiero agradecerle nuevamente por perdonarme. Usted cambió mi vida. Me enseñó que los errores no nos definen si tenemos el coraje de corregirlos». Guadalupe abrazó a la muchacha. «Tú cambiaste tu propia vida, Sofía. Yo solo te di la oportunidad. Gracias a usted, ahora trabajo honestamente para don Martín. Estoy ahorrando dinero para estudiar. Tengo sueños nuevamente». Sofía sonrió. «Y todo porque usted me mostró misericordia cuando no la merecía». «Todos merecemos misericordia», respondió Guadalupe. «Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos». Los meses siguientes trajeron una felicidad tranquila. Guadalupe y Martín dividían su tiempo entre las dos casas, disfrutando de la compañía del otro, trabajando juntos en los jardines, compartiendo comidas y conversaciones. Guadalupe comenzó un pequeño negocio vendiendo vegetales y flores de su jardín en el mercado del pueblo. Se volvió conocida por la calidad de sus productos y por su amabilidad con los clientes. «Es la señora que venció a don Pepe», susurraban algunos, «la que se mantuvo firme y ganó». Pero Guadalupe no se veía a sí misma como alguien que había vencido a nadie. Se veía simplemente como alguien que había sobrevivido, que había mantenido su integridad y que ahora estaba viviendo la vida que siempre había soñado. Carlos tomó control completo de la hacienda El Descanso, cuando don Pepe, quebrado en espíritu y salud, decidió retirarse completamente. Bajo el liderazgo de Carlos,
la hacienda comenzó a recuperarse. Él implementó prácticas justas de trabajo, pagó salarios dignos y trató a todos los empleados con respeto. «Aprendí de los errores de mi padre», le dijo a Guadalupe un día, «y aprendí de tu ejemplo lo que significa verdaderamente servir con amor». Ana abrió una escuela de danza en el pueblo, realizando el sueño que había tenido desde niña. Miguel se graduó como veterinario y abrió una clínica que servía a las comunidades rurales, a menudo tratando animales gratis para familias que no podían pagar. Los tres hermanos visitaban a Guadalupe regularmente, y ella se deleitaba viendo cómo habían crecido en adultos buenos y compasivos. «Su madre estaría orgullosa», le dijo a Carlos un día. «Tú también eres nuestra madre», respondió él, «y estamos orgullosos de ti». 2 años después de casarse con Martín, Guadalupe estaba en su jardín cuando vio a don Pepe acercarse nuevamente. Esta vez no sintió miedo, solo una leve curiosidad. Don Pepe se veía aún más envejecido, caminaba con bastón. «Señora Guadalupe», dijo, «vengo a despedirme, me voy a vivir con mi hermana a la capital. Ya no tengo nada que hacer aquí». Guadalupe asintió. «Le deseo lo mejor, don Pepe. Quiero que sepa», continuó él, «que pienso en usted a menudo, en cómo la traté, en todo lo que hice, y me avergüenzo cada día». «El pasado es pasado», respondió Guadalupe. «Espero que encuentre paz, don Pepe. Todos merecemos encontrar paz al final». Don Pepe asintió, con lágrimas en los ojos. «Usted es mejor persona de lo que yo jamás fui. Cuídese, señora Guadalupe». Cuando se fue, Guadalupe sintió una tristeza leve por él. La codicia lo había destruido, había perdido todo lo que importaba, pero ella había elegido un camino diferente, y ese camino la había llevado a la felicidad. Esa noche, acostada junto a Martín, Guadalupe reflexionó sobre su vida. Había conocido el amor y la pérdida, la traición y la redención, la desesperación y la esperanza. «¿En qué piensas?», preguntó Martín acariciando su cabello. «En lo extraña que es la vida», respondió Guadalupe, «cómo los momentos más oscuros pueden llevar a los más brillantes. Si don Pepe no me hubiera traicionado, nunca habría encontrado mi libertad, nunca te habría encontrado a ti». «Todo pasa por una razón», dijo Martín, «o al menos eso es lo que me gusta creer». «Yo también lo creo ahora», susurró Guadalupe, acurrucándose contra él. Los años pasaron, trayendo más alegrías. Carlos se casó y tuvo hijos, y Guadalupe se convirtió en abuela honoraria. Ana también tuvo una familia, y Miguel encontró el amor con una veterinaria que compartía su pasión por ayudar a los animales. Guadalupe y Martín envejecieron juntos, cuidándose mutuamente, disfrutando de cada día como el regalo que era. Su amor era tranquilo pero profundo, construido sobre respeto mutuo y experiencias compartidas. El naranjo que Martín había plantado el día que Guadalupe se mudó a su casa creció fuerte y comenzó a dar frutos. Cada año, Guadalupe hacía mermelada con las naranjas y la regalaba a amigos y familia. «Es el árbol de nuestra nueva vida», le decía a Martín, «plantado en esperanza, creciendo en amor, dando frutos de felicidad». Una tarde, 10 años después de aquel día terrible en que don Pepe la había traicionado, Guadalupe estaba sentada en su porche, mirando el río. Martín dormía una siesta en la mecedora junto a ella. El jardín estaba en plena floración, lleno de colores y vida. Pensó en Roberto, como hacía a menudo, pero ahora sin dolor, solo con cariño. Pensó en la señora Patricia, que había sido buena con ella. Pensó en todos los años de servicio, de sacrificio, de dar sin esperar recibir, y pensó en cómo al final todo había valido la pena. No por el dinero que había recibido, aunque eso había ayudado, sino por las lecciones aprendidas, por la fuerza descubierta dentro de sí misma, por el amor que había encontrado cuando menos lo esperaba. «Gracias», susurró al universo, a Dios, a Roberto, a todos los que la habían guiado hasta este momento. «Gracias por todo». Una brisa suave movió las hojas del naranjo, y en ese susurro, Guadalupe sintió la respuesta. «De nada, hija mía, lo merecías todo». Y en ese momento de perfecta paz, Guadalupe supo con certeza absoluta que era verdad.
Después de toda una vida de dar, finalmente había recibido. Después de años de servir, finalmente estaba siendo servida por la vida misma. Su historia no era de venganza, sino de justicia. No era de amargura, sino de perdón. No era de final, sino de nuevo comienzo. Y mientras el sol se ponía sobre el río, pintando el cielo de naranjas y rosas, Guadalupe sonrió, sabiendo que cada día que le quedaba sería vivido en plenitud, en amor, y en la paz que solo viene de vivir con integridad. Querida amiga, querido amigo que nos acompaña hasta el final de esta historia, la vida de Guadalupe nos enseña algo fundamental, que la dignidad no se compra ni se vende, que la honestidad siempre encuentra su recompensa, aunque a veces tarde en llegar. ¿Cuántas veces te has sentido traicionado por personas en las que confiabas? ¿Cuántas veces has dado todo de ti mismo solo para recibir ingratitud a cambio? Si estás pasando por un momento así ahora mismo, quiero que sepas algo. Tu historia no termina en la traición. Como Guadalupe, tú también puedes encontrar tu camino hacia la justicia y la paz. Esta historia nos recuerda que nunca es tarde para comenzar de nuevo, que el amor puede llegar en cualquier etapa de la vida, y que el perdón no es debilidad, sino la mayor fortaleza. Guadalupe pudo haberse quedado en la amargura, pudo haber dejado que el rencor la consumiera, pero eligió la paz, eligió perdonar, no porque don Pepe lo mereciera, sino porque ella merecía liberarse de ese peso. Si esta historia tocó tu corazón, si te identificaste con Guadalupe, con su lucha, con su dolor o con su triunfo, te invito a que compartas este mensaje, porque en algún lugar hay otra Guadalupe que necesita saber que no está sola, que la justicia existe, que hay esperanza. Y recuerda, tu valor no lo determina cómo te tratan los demás, sino cómo te mantienes firme en tus principios, incluso cuando el mundo parece estar en tu contra. Que la historia de Guadalupe te inspire a mantener tu integridad, a luchar por lo que es justo y a nunca perder la fe en que los días mejores están por venir. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, cuida tu corazón, mantén tu dignidad y nunca olvides que mereces respeto, amor y felicidad. Con cariño, Cuentos de Viuda.